Desde el momento que nuestro Dios y Padre eterno nos da la oportunidad de ser padres de familia, debemos detenernos a pensar qué es lo que vamos a hacer con esos seres inocentes, pequeñitos que llegan a formar parte de nuestra familia. Tenemos que meditar que es un ser humano que se nos ha puesto a cargo, por decirlo así, y que es una gran responsabilidad lo que nosotros debemos de demostrar con ellos. Ser padre y ser madre responsable no es cosa fácil. Ser madre soltera es muy difícil aún. Ser padre soltero no se diga. Pero una cosa muy importante que sí debemos tener en cuenta nosotros es que debemos de cumplir con Dios Todopoderoso, de enseñarle a esos seres pequeñitos que ponen en nuestras manos, a esas joyas preciosas, enseñarles el camino del Señor. Y es algo tan sencillo, tan valioso y poderoso, que no solamente será un beneficio para ellos, sino que también lo será para nosotros cuando ya lleguemos a la vejez y tengamos nuestros hijos ya grandes, quizá nietos, en donde ya nuestros hijos se van a encargar con sus hijos de seguir la misma línea de crecimiento y desarrollo que ellos recibieron de sus padres, que somos nosotros. Amén. Por eso en esta ocasión, en esta hora, acá, hermana Aura, con ustedes en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, les trae esta pequeña reflexión titulada Instruye al niño. Y lo vamos a hacer en un texto bíblico muy conocido, en el libro de los Proverbios, e inmediatamente después lo haremos en Isaías, capítulo 28, en donde el Señor nos habla de algo muy importante. Entonces, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, o sea, en el camino que debe seguir ese niño, instrúyelo. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Que el Señor nos hable ahora mismo por medio de su palabra. Fíjense que este verso se los voy a poner en nuestro vocabulario claro y sencillo. El Señor dice, enséñale, adoctrina a tu hijo en el camino que él debe seguir. Que cuando él fuese viejo, o sea, cuando él crezca, cuando ya sea mayor, él no se va a apartar de ese camino que tú te encargaste de enseñarle. Que el Señor trate con cada padre y madre de familia en esta hora por medio de esta pequeña reflexión. Y nosotros nos podemos poner a pensar que todos fuimos niños un día. Yo tuve mi niñez. Claro, a todos se nos presentó nuestra niñez de manera muy diferente. Para algunos afortunados su niñez fue lo máximo. Para otros, quizás no tuvieron ni padres con ellos. Su niñez fue en orfandad. Cosas del destino, como dicen. Pero son cosas que Dios tiene bajo control. Porque recordemos que eso del destino es una palabra muy sencilla, muy natural que usa la gente. No, pues ese era su destino. No, en Dios no existe el destino. En Dios existe el predestino, ¿sí? Los que son predestinados por Él. Entonces, sea que nos hayamos criado con nuestros progenitores o no,
Como quiera, alcanzamos cierto grado de madurez, cierto nivel de madurez en nuestro caminar, experimentando con todas las cosas del mundo, con todas las cosas que nos van pasando. Vamos aprendiendo y vamos dándonos cuenta qué funcionó y qué no funcionó, para no volver a hacer lo mismo. Eso es experiencia. Entonces, aprendemos de esos errores. Y cuando el Señor nos manda a que le enseñemos a nuestros hijos el camino que Él debe seguir, nos está diciendo que nosotros, como creyentes de Cristo Jesús, no tenemos que descuidarnos. Lógicamente, las personas que no son creyentes en Cristo Jesús y tienen hijos, ya sabemos qué es lo que van a dar a sus hijos, que lógicamente no serán las cosas que Dios quiere que los niños conozcan desde su juventud. Sí. Fíjense que es muy importante tomar en cuenta que la juventud temprana de nosotros para Dios es muy valiosa, porque es ahí donde se empieza a formar nuestro carácter. Es ahí donde nosotros vamos a pintar, como dicen, la talla que vamos a dar en el futuro. ¿De qué forma vamos a estar hechos? Nuestro temperamento. Pero en fin, hay tantas cosas que podemos hacer con un niño que llegue a nuestros brazos. Hay tantas cosas que como padres y madres de familia, creyentes de Cristo Jesús, podemos hacer con nuestros hijos. Y si nuestros hijos nos lo permiten con nuestros nietos, reforzarles un poquito más. Qué grande gozo para los abuelos creyentes en Cristo. Es muy lamentable que en los hogares que no son creyentes crezcan niños que ya pintan cuál va a ser su vida en el futuro, a menos que haya un cambio y que ese cambio verdaderamente lo quieran y Dios haga misericordia con ellos, tal como lo hizo conmigo. ¿Sí? Yo me voy a poner de ejemplo en esta hora. Yo no me crié con padres. Yo no me crié con familia que terminara mi juventud en manos de abuela, abuelo, tío, tía, hermanos, padres, no se diga. Entonces mis padres emigraron acá, ellos emigraron acá cuando yo tenía 6 años. Quedé en manos de una abuela. Entonces, cuando ya llegó un tiempo en donde la abuela despertó, quiso también emigrar, no lo pensó 2 veces y deja a 4 niños jóvenes en una casa. 16, 14, 12 y 8 añitos. ¿Qué podían hacer estos niños solos sin la guianza de adultos? Pero Dios estaba en control de todo y sigue estando en control. Regresaron por 3 y se queda solo esta servidora de ustedes a la edad de 14 años, a empezar su vida y su mundo. Pero cuando Dios tiene un propósito con esa persona, no la suelta, no la suelta. Y siempre Él ponía a alguien que me guiara. Lamentablemente, cuando crecemos sin el conocimiento, sin el temor de Dios, lógicamente siempre vamos a hacer disparates en la vida.
Y es lamentable porque muchos terminan mal cuando el Señor les visita. El Señor les dice que les quiere ayudar y sacar de ese sufrimiento en el que están, de esa orfandad, pero no atienden. Eso es muy lamentable. Pero conmigo surgió todo lo contrario. Ya después de todo ese maltrato que recibí de la vida, el Señor se compadeció de mí. ¿Por qué se compadeció de mí? Porque Él me visitó. Él me visitó. Qué increíble. En el año 1999, Él me visitó. Y me visitó en el momento más crucial de mi vida, ¿saben? ¿Sí? Él me visitó en un día en donde a mi casa la visitó la muerte. ¿Sí? A mi casa llegó la muerte y se apoderó de mi nena pequeña, de 3 meses. Yo lamentablemente no me encontraba en casa, andaba trabajando. Pero en el momento justo después de que surgió el milagro en mi casa, yo aparezco en el camino y todos los niños del barrio alrededor, mis vecinos, corrieron a encontrarme, como decimos nosotros. Y yo volteo a ver para mi casa y en mi casa está toda aquella gente y mi casa rodeada. Cuando yo entro, porque los niños cuando me alcanzaron me dijeron de primas a primeras, como ven los niños, no son buenos pregoneros. Señor, su hija se murió. Wow. Yo ese caminito como de 1 o media cuadra, yo lo sentí que duró años para llegar a mi casa. Yo llego y encuentro a toda esa gente. Lo sorprendente es que me encuentro unos ancianos que yo ya conocía, porque la iglesia estaba enfrente de mi casa. Y yo escuchaba los servicios cuando los hacían todas las noches. Y ese anciano me conocía. Y nomás me vio, se acercó a mí, me puso su mano en su hombro. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Me dijo, hermana. Así, sin ser yo creyente. Me dijo, hermana, Cristo le ama, porque le ha devuelto a su hija. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjense que este testimonio yo ni tenía pensado darlo, pero no sé por qué se vino a mi mente. Porque soy muy poca para hablar de esto así, pero se los estoy compartiendo para que ustedes se den cuenta que un hijo es un tesoro muy valioso que Dios nos da, una joya preciosa. Me entregaron a mi niña viva. Me contaron todo cómo había sucedido. Y para terminar me dice el hermano ya muy anciano que ya debe estar gozándose ante la presencia del Señor, porque les estoy hablando de 26 años atrás. Y me invita y me dice, hermana, cuando usted guste, visítenos, vaya a la casa de Dios. Y esa invitación me tocó. Yo me quedé con ella. Y no muchos días después, yo decidí ir a visitar la casa de Dios. Y esa visita no fue pasajera, ¿saben? Esa visita fue para quedarme. Y no me arrepiento. No me arrepiento, porque mírenme, aquí estoy, contándoles ahora a ustedes lo maravilloso que es el Señor. Entonces, me encargo de las pequeñas que Dios me dio y de enseñarles el temor del Señor. De lo poco que yo iba adquiriendo, yo los iba compartiendo con ellas. Crecieron en ese temor, crecieron en el amor de Dios. Entonces, instruye al niño en el camino que él debe seguir, dice el Señor en su palabra. Nos está dando una orden.
Ve y hazlo. Instruye, enseña. Porque lo que absorben los niños desde pequeños, óigame, no se les olvida nunca. Nunca. Y es muy probable que ahora te estés quizá rascando la cabeza y diciendo, Dios, ¿qué hice? No les enseñé nada bueno a mis hijos. Por X o Y razón a veces les fallamos a los hijos. Tal vez pasamos muy ocupados trabajando y pensando en que tenemos que dejar herencia, una casa siquiera donde ellos vivan, porque es lo primero que uno piensa, un techo donde ellos vivan cuando uno ya parta de este mundo. O afanados por hacer riquezas y que no les falte nada. Pero es un gran error. Yo les voy a decir por qué es un gran error. Porque en ese afán se olvidan de este mandato. En ese afán no van a criar hijos que cuando ya uno sea viejo, no van a ser muy conscientes, no todos, pero muchos son tan inconscientes que abandonan a sus hijos, a sus padres en la vejez. Y eso no es lo que Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos. Fíjense ahora lo que el Señor nos dice en Isaías 28, en el verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? Fíjense qué interesante, porque Él está diciendo, ¿a los arrancados de los pechos? Y cuando Él nos está diciendo esta palabra, no se está refiriendo a que le enseñemos a los niños recién nacidos o a los que están amamantando. No es a ellos. Es cuando ellos ya han pasado este proceso en su vida. Es a los infantes un poquito mayores, más o menos de 4, 5 y 6 años. Es allí, aunque yo digo de los 3 años para allá. Porque es allí donde, y más que todo esta generación que están haciendo muy despierta, es ahí donde los padres tienen que ser inteligentes y que le enseñen la palabra de Dios a los hijos, a los niños. Y si se los permiten, a los nietos, claro que sí, hay que hacerlo. Entonces son estos jóvenes, el Señor se refiere en su palabra a estos niños, a estos jóvenes que todavía no han sido influenciados por la sociedad. Sí, por decirlo así, son niños que todavía son lo suficientemente inocentes como para no haber madurado y haberse vuelto metidos en los asuntos de la sociedad, que por cierto la sociedad da mucho que desear hoy en día. Entonces no queremos ver que nuestros jóvenes, ya de los 12, 14, 16 años, 18, que son edades donde más dolor de cabeza dan. ¿Por qué? Porque ya los influenció la sociedad. No queremos ver eso. Por eso es que nosotros tenemos que adelantarnos y ganarle a aquel que gobierna el mundo por ahora. Entonces, acá el Señor está haciendo referencia a la próxima generación y a los padres que estamos ahora conscientes de ello, a animarlos a que no se cansen de enseñar. Es muy lindo y divino ver que los niños de hoy en día sean instruidos en el camino del Señor. Sí, instruye al niño en el camino que debe seguir. ¿Y cuál es el camino que debe seguir? El camino del Señor. ¿Por qué? Porque recuérdense que venimos creados por el Dios Todopoderoso. Sí. Venimos de Él. Y tenemos que andar con Él. Pero lastimosamente llega una etapa, un tiempo, una edad en donde ese camino que traemos marcado por Él, oigan esto, este camino que traemos marcado por Él, este camino se desvía cuando entra la influencia
de la sociedad. Las malas amistades, los malos compañeros, los malos consejos, todo lo viene a tergiversar. Pero surge lo que es la realidad. Porque me van a decir, hermana, pero mi hijo, mi hija fue criada desde pequeño en el Evangelio y mire cómo anda ahora perdido. Dios permite cosas que tienen que suceder en la vida de los hijos del Señor. Veamos la parábola del hijo pródigo. Esa nos saca de toda duda. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo fue criado con su padre que era temeroso de Dios, que le enseñó la doctrina del Señor, pero en su rebeldía él quiso vivir su vida, pidió lo que le correspondía en cuanto a la herencia y se lo gastó todo. Cuando ya se vio en el fango, cuando ya se vio que no tenía nada, él se acordó que en la casa de su padre él tenía de todo. Y se arrepintió de ello y volvió, porque sabía que en la casa de su padre, y acá espiritualmente hablando es nuestro Padre Celestial, sabemos que fuera de él nos va mal, pero él es tan misericordioso, piadoso y clemente que él nos recibe con un abrazo y con un beso. ¿Sí? Como lo hizo el padre de este hijo pródigo. Eso sucede. Aunque se críen en el Evangelio y se pierdan en la juventud, en la adolescencia, quieran ir a probar un poquito del mundo influenciados por la sociedad, eso no lo podemos desestimar porque sucede. Pero confiamos en que el que está con él allí, metidito muy profundo en su corazón, porque así se lo enseñaron, lo va a hacer volver. Va a tener que volver a la mala porque realmente quiso ir a probar cosas que no tenía y no debía probar. Pero nosotros como padres de familia cumplimos con Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros preparemos a la generación que viene. La generación que viene es la última generación, más que toda esta generación. Todos los niños están naciendo, nuestros hijos, nuestros nietos, es la última generación. Esa va a ser la generación número 14, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Así que nosotros ya tenemos entendido esto. Y en conclusión, puedo decirles que el Señor está poniendo todo esto para que sus planes vayan en esta generación que viene para provocar un cambio. Un cambio. Entonces nosotros tenemos que ser esos proyectadores de ese cambio en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que estos niños que están creciendo instruidos en el camino de Dios sirvan para los que vienen y así haya un cambio en el mundo, que al menos se logren rescatar otras personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Porque aquí, en este verso, no se está hablando de bebés pequeños, de niños que están siendo amamantados o que gatean, sino que se está refiriendo a aquellos que han pasado de una edad, como le dije, 4, 5, 6 años. Y nosotros nos damos cuenta que tampoco se está refiriendo a los ancianos ni a los adultos. Es a los jóvenes pequeños. Es ahí donde está, como dicen en su vocabulario, se van a reír, donde está la mera mata, donde está el meollo del asunto o donde está la raíz de todo. Miren, ya se lo dije así. En donde nosotros debemos de aprovechar. Debemos de aprovechar y enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, si nos dejan, el camino de Dios, el camino que deben seguir, que por ese camino, de ese camino vinieron y que de allí no se aparten. Sí, pero si en dado caso llega a suceder de que se van a apartar o se apartan, tenemos confianza de que van a volver un día, pero no queremos eso, no queremos que pasen lo que le pasa a muchos que hemos visto tristes finales. Bueno, eso es todo lo que tengo para hoy con ustedes. Ya lo saben, si este
video de reflexión es de bendición para sus vidas. Compártanlo, compártanlo. A más de alguno le va a tocar el corazón, lo va a hacer reaccionar. Así que amigos y amigas, si tienen niños pequeñitos recién nacidos, este es el tiempo de ver este video. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima. Se les ama. Su hermana Aura. Paz de Cristo.